Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. Hoy es un día especial, porque vamos a hablar de un tema. Un tema que a veces es complicado, que a veces es doloroso, que a veces es, ¿cómo decirlo? Intrigante, ¿no? Sí, es intrigante. Y es que vamos a sumergirnos en el universo de las emociones, del amor, de las decisiones del corazón y de, inevitablemente, Kerem Bürsin. Bueno, un poco. Antes de que empecemos a profundizar en todo esto, quiero darles la bienvenida a este espacio, a este rinconcito que hemos construido juntos. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por tu apoyo, por tus likes, por tus comentarios. De verdad, cada uno de ustedes hace que este canal sea lo que es. Y hablando de eso, no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subo cada semana. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Hoy vamos a abordar un tema que muchos de ustedes me han pedido, y es, Kerem Bürsin, mi amor eterno, como amar a alguien con pareja. Sí, ya sé, el título es un poco dramático. Pero es que la vida, y especialmente el amor, a veces es un drama turco en toda regla, ¿verdad? Y hablando de drama turco, ¿quién no ha suspirado por Kerem Bürsin? Yo. Confieso. Pero volviendo al tema serio, a la realidad, a veces nos encontramos en situaciones amorosas que son complicadas. Nos enamoramos de alguien que ya tiene pareja. ¿Y entonces, qué hacemos? ¿Cómo manejamos esta situación? ¿Es posible amar a alguien que ya está con otra persona? ¿Es ético? ¿Es justo para todos los involucrados? Son muchas preguntas, ¿verdad? Y hoy vamos a tratar de responderlas, o al menos de explorar todas las aristas de este tema. Primero que nada, quiero dejar claro algo, este vídeo no es una guía para romper relaciones, ni para justificar infidelidades. En absoluto. Lo que quiero es analizar la situación, entender los sentimientos que se generan, y ofrecer herramientas para que cada uno de ustedes pueda tomar sus propias decisiones, de la manera más consciente y responsable posible. Porque al final del día, el amor es algo muy personal, y cada uno tiene que vivirlo a su manera. Así que prepárense un cafecito, relájense, y vamos a sumergirnos en este tema tan complejo como apasionante. Lo primero que tenemos que entender es: ¿por qué nos enamoramos de alguien con pareja? Buena pregunta. Hay varias razones, y la verdad es que no hay una única respuesta. A veces, la atracción surge de manera inesperada. Puede ser por la personalidad de la persona, por su encanto, por su inteligencia, por su sentido del humor. O simplemente por una conexión que sentimos a nivel emocional. Esa chispa que a veces surge y que nos hace sentir mariposas en el estómago. Otra razón puede ser la prohibición. Cuando algo está prohibido o cuando sentimos que no podemos tener algo, eso puede intensificar nuestro deseo. Es como un juego de niños, ¿no? Si te dicen que no puedes tocar algo, lo primero que quieres hacer es tocarlo. En el caso de las relaciones, si sabemos que alguien está comprometido, y que no podemos tener una relación con esa persona, eso puede aumentar el atractivo. La idea de un amor imposible, de un amor prohibido, tiene algo de romántico, ¿no creen? Pero ojo. La realidad no es tan romántica como en las películas. También puede suceder que nos enamoremos de alguien que ya tiene pareja, porque vemos en esa persona cualidades que nos faltan, o que deseamos tener. Tal vez esa persona es más segura de sí misma, más divertida, más aventurera. Y entonces inconscientemente proyectamos en ella nuestros propios deseos y anhelos. O a veces simplemente es cuestión de timing. Conocemos a alguien en un momento de nuestra vida en el que somos más vulnerables, o en el que estamos buscando algo nuevo, algo diferente. Sea cual sea la razón, lo importante es entender que enamorarse de alguien con pareja es algo que puede suceder. No es algo de lo que tengamos que avergonzarnos, ni algo que podamos controlar. Las emociones son así, a veces nos sorprenden. Lo que sí podemos controlar es cómo actuamos ante esa situación. Y aquí es donde entran en juego las decisiones y las consecuencias. Una vez que te das cuenta de que estás enamorado de alguien con pareja, lo primero que debes hacer es parar. Sí, parar y reflexionar. No te dejes llevar por la emoción del momento. No te dejes llevar por el enamoramiento.
Tómate un tiempo para pensar en lo que sientes, en lo que quieres, y en las consecuencias de tus acciones. Hazte preguntas importantes: ¿qué esperas de esta situación? ¿Estás dispuesto a involucrarte en una relación que puede causar dolor a otras personas? ¿Estás preparado para las posibles consecuencias? ¿Estás dispuesto a vivir con la culpa, con la incertidumbre, con el secreto? ¿Estás seguro de que esta persona te corresponde? ¿O simplemente estás idealizando a alguien que no es CEO? ¿Mo crees? Es fundamental ser honesto contigo mismo y con la otra persona, si decides hablar con ella. Y ojo, hablar con ella no significa iniciar una relación. Significa comunicarle tus sentimientos, tus inquietudes, y dejarle claro que tú sabes que esa persona tiene pareja. El respeto por la situación de la otra persona es primordial. Otro punto importante es protegerte. Sí, proteger tus emociones, proteger tu corazón. Porque enamorarte de alguien con pareja es una situación de riesgo. Puedes sufrir mucho, puedes salir lastimado. Y por eso es fundamental que te protejas. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, establece límites. No te involucres en situaciones que puedan alimentar tus sentimientos. Evita las salidas a solas, las llamadas telefónicas largas, los mensajes constantes. Si es posible, aléjate un poco de esa persona. No cortes la comunicación por completo, a menos que sea necesario, pero sí establece una distancia emocional. En segundo lugar, busca apoyo. Habla con tus amigos, con tu familia, con un terapeuta. Expresa tus sentimientos, comparte tus preocupaciones. Necesitas un espacio seguro donde puedas desahogarte, donde puedas recibir consejos, y donde puedas sentirte comprendido. En tercer lugar, enfócate en ti. Dedica tiempo a tus hobbies, a tus intereses, a tus metas. No centres tu vida en esa persona. Ocúpate de ti mismo, de tu bienestar emocional. Haz ejercicio, lee, sal con tus amigos, haz cosas que te hagan feliz. Cuanto más fuerte y estable seas emocionalmente, más fácil te será manejar esta situación. Ahora, hablemos de las opciones. ¿Qué puedes hacer si estás enamorado de alguien con pareja? La primera opción, y quizás la más difícil, es olvidarte. Sí, olvidarte de esa persona. Aceptar que no puedes tener una relación con ella, y dejar que tus sentimientos se desvanezcan con el tiempo. Sé que suena duro, pero a veces es la mejor opción. Es la que te protegerá de mayor sufrimiento, y la que te permitirá seguir adelante con tu vida. ¿Cómo hacerlo? Rompe el contacto o limítalo al mínimo indispensable. Elimina las redes sociales, borra los números de teléfono, evita los lugares donde puedas encontrarte con esa persona. Date tiempo para sanar. Permítete sentir tus emociones, permítete llorar, permítete estar triste. Y poco a poco, con el tiempo, el dolor se irá atenuando. Enfócate en ti, en tus metas, en tus proyectos. Concéntrate en construir una vida que te haga feliz. La segunda opción es ser amigo. Si sientes que no puedes olvidarte de esa persona, o si ya existe una amistad previa, puedes intentar mantener una relación de amistad. Pero cuidado. Esta es una opción muy delicada, y requiere mucho cuidado y madurez emocional. Tienes que estar seguro de que puedes controlar tus sentimientos, y de que no vas a crear falsas expectativas. Tienes que respetar la relación de pareja de la otra persona, y no intentar interferir en ella. Tienes que ser honesto contigo mismo y con la otra persona, y asegurarte de que ambos están de acuerdo con los límites establecidos. La amistad, en este caso, debe ser pura y sincera. Sin segundas intenciones. La tercera opción es esperar. Si la otra persona también siente algo por ti, y si su relación de pareja no es feliz, podrías esperar a que esa persona tome una decisión. Pero ojo. Esta es una opción arriesgada, y que puede generar mucha frustración. Nunca debes presionar a la otra persona para que deje a su pareja. Esa es una decisión que solo ella puede tomar. Tienes que estar dispuesto a aceptar que esa persona puede no dejar a su pareja nunca, y que tú podrías quedar en una situación de espera indefinida. Es fundamental que seas honesto contigo mismo y con la otra persona. Que le digas lo que sientes, y que le dejes claro que tú no estás dispuesto a ser la otra persona de una relación. Si la otra persona decide dejar a su pareja por ti, perfecto.
Pero si no, tendrás que tomar tus propias decisiones. Y por último, la cuarta opción es alejarte. Esta es la opción más sensata en la mayoría de los casos. Alejarte de la situación, dejar que cada uno haga su vida, y enfocarte en tu propio bienestar. Sea cual sea la opción que elijas, recuerda que lo más importante es ser honesto contigo mismo y con los demás. Y recuerda que el amor, a veces, es complicado. A veces el amor duele. A veces el amor nos pone a prueba. Pero también es una de las experiencias más hermosas de la vida. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado de un tema complejo, de un tema que genera muchas emociones. Hemos hablado de Kerem Bürsin, y de cómo amar a alguien con pareja. Espero que este vídeo les haya sido útil, que les haya dado algunas herramientas para reflexionar sobre sus propias situaciones. Recuerden que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Cada situación es diferente y cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Lo importante es ser honestos, respetuosos y responsables con nuestros sentimientos y con los sentimientos de los demás. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por escucharme, por compartir sus ideas. Si tienen alguna pregunta o si quieren compartir su propia experiencia, no duden en dejar sus comentarios. Los leo con mucho gusto. Y no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y por supuesto, si son fans de Kerem, pueden dejar sus comentarios también. Quizás hagamos otro vídeo sobre él. Un beso enorme para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.